Didácticas digitales, la sociedad del conocimiento y los entornos virtuales de aprendizaje. La siguiente ponencia tiene como propósito hacer un acercamiento conceptual a lo que llamamos didácticas digitales, y quisiera iniciar diciendo que la didáctica pretende describir y explicar las prácticas de la enseñanza. La didáctica está ubicada en un contexto teórico multidisciplinario, lo que conlleva diversos enfoques para su análisis. De acuerdo con Escudero, él define la didáctica como una ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendientes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación integral. Mientras que Freudenthal define la didáctica como la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para tal materia. De acuerdo con la postura de los autores anteriores, debemos resaltar la pertinencia de pensar en la didáctica desde diversos enfoques. Esta ponencia como tal pretende contribuir a la reflexión sobre las didácticas digitales específicamente. Estas en relación con la sociedad del conocimiento y su implementación en entornos educativos virtuales de aprendizaje. Para esto se presentará una reflexión sobre la sociedad del conocimiento y sus implicaciones en la educación. Finalmente se plantearán algunas ideas acerca de las didácticas digitales en entornos virtuales de aprendizaje. Inicialmente vamos a hacer una aproximación conceptual a las didácticas digitales. Si la didáctica en general se entiende como el área de conocimiento que pretende describir y explicar las prácticas o situaciones de enseñanza, podríamos expresar que la didáctica digital, además de describir y explicar procesos de enseñanza y aprendizaje, los mediará y los soportará a través de recursos web organizados y articulados para lograr un propósito común, el cual es el aprendizaje de los estudiantes. Esto es de acuerdo con una definición que da Ahumada. Desde esa perspectiva, la didáctica digital incorpora el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como soporte de procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, el uso de recursos digitales múltiples, entre los que se destacarían las plataformas virtuales de aprendizaje, muchas de ellas soportadas en Moodle. Podríamos hablar también de Blackboard, los EduBlogs, las WebQuest, que son herramientas también, las wikis, las cuales se implementan para secuenciar o planificar unidades didácticas o de aprendizaje. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, ¿y por qué es necesario hablar de didácticas digitales en la educación de hoy? Según Daniel Cassini, hoy en día los estudiantes aprenden más fuera de la escuela que en ella misma. Pues el conocimiento y la información, según él, se han diversificado. En la nueva sociedad del conocimiento existen millones de personas que se encuentran conectadas a través de Internet, y millones de internautas comparten sus textos, sus estados de ánimo, sus fotos, sus videos, sus aplicaciones, sus opiniones e intereses. Por lo tanto, la escuela tiene el gran reto de adaptarse a esta nueva realidad. Esto de una forma directa o indirecta, independientemente de su condición social. La escuela no podrá seguir adelante de la forma tradicional, pues las personas están teniendo otras necesidades y se están formando en familias con unas estructuras cognitivas bastante diferentes. En la nueva sociedad del conocimiento se requiere de un aprendizaje permanente y continuado para que las personas puedan ir adaptándose a una sociedad cambiante, no solo por la evolución tecnológica, entre otras cosas porque los tiempos sociales se han acortado, de tal manera que una generación nacerá en un mundo y morirá en otro totalmente diferente. Podríamos citar un ejemplo de esto, es que frecuentemente encontramos aulas del siglo XIX con docentes del siglo XX y muy paradójicamente estudiantes del siglo XXI. Podríamos agregar que para Manuel Cebrián de la Serna, que las TIC aportan a la educación tres elementos para destacar. Podríamos decir, primeramente, un aumento de la información y mejora a su acceso. Segundo, aportan nuevas formas de comunicación, de interacción y experiencias para construir el conocimiento. Y finalmente, o en tercer lugar, aportan la capacidad de tratamiento de información digital y su representación en la web, no solo de manera textual, sino también a través de otros símbolos que están muy arraigados en la vida de las personas y que están directamente relacionados con los lenguajes audiovisuales y multimediales. Entre los cambios que introducen los avances de las TIC están los web tools integradas
conocidas como plataformas. Estas son las Learning Management System, LMS, de acuerdo a su sigla en inglés. Están relacionadas con la creación de entornos virtuales de aprendizaje, o Virtual Learning Environment, VLA. De acuerdo con lo anterior, nosotros podríamos expresar que las TIC día a día van ganando terreno en el campo laboral, en el campo educativo y el personal. Todo un ejemplo claro de esto es que constantemente estamos manipulando y utilizando dispositivos electrónicos y sobre todo de comunicación. Ahora bien, dándole continuidad a este acercamiento conceptual, miremos la didáctica digital en los entornos virtuales de aprendizaje. Y tengamos en cuenta que hablar de esto implica la reelaboración de los contenidos. Por lo tanto, hablar de aprender y enseñar en entornos virtuales va más allá de ser una simple movilización de información desde una pantalla hasta la mente del estudiante. Miremos lo que plantea Orubia. Él dice que enseñar en entornos virtuales es una labor que inicia desde la planificación de los contenidos, tomando en cuenta el sentido que tiene para el estudiante aprenderlos y la representación que él hará de estos, sin dejar de lado su organización temática. Y bueno, de acuerdo con eso, hemos observado que durante el proceso educativo el docente provee ayudas pedagógicas ajustadas o deberá proveer ayudas pedagógicas ajustadas a las necesidades del grupo y de los estudiantes. Pues ahora aprender en la virtualidad implica que el estudiante desarrolle habilidades tecnológicas, comunicativas y metacognitivas además. Estas últimas de gran importancia en este proceso porque esto le da al estudiante conciencia o capacidad de darse cuenta de la forma como aprende y de lo que está aprendiendo. Es aquí donde las teorías del aprendizaje y el diseño tecnopedagógico inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Observemos una cosa adicional. Las didácticas en los entornos virtuales de aprendizaje se podrían ver como el resultado de un proceso de acciones que van encaminadas a la enseñanza y al aprendizaje. Teniendo en cuenta esta idea, podríamos decir que el estudiante es el principal actor de cualquier sistema educativo, ¿no? En este caso, continúa siendo el protagonista, ya que contribuye a su propio aprendizaje. Él construye su propio aprendizaje. Un segundo elemento es el docente. Encontramos el papel del docente como uno de los actores fundamentales en este proceso porque él funciona como un guía, facilitador del proceso. El objeto de la acción del profesor es el de proporcionar al estudiante instrumentos y pistas que lo ayudarán a gestar su propio proceso de aprendizaje y al mismo tiempo atiende sus dudas y necesidades. Todo esto por medio de la orientación y de la inducción. La articulación entre las actuaciones de profesor y estudiante en torno al contenido y tareas de enseñanza y aprendizaje está mediada por el tipo de interacción. Esta puede ser, como ya sabemos, sincrónica o asincrónica. Otro de los elementos que debemos destacar que el aprendizaje virtual es un proceso de reconstrucción personal del contenido que se realiza en función de un amplio conjunto de elementos que conforman la estructura cognitiva del estudiante. Entre ellas podríamos citar las capacidades cognitivas básicas del estudiante, el conocimiento específico que éste tiene, estrategias de aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación de su proceso, factores efectivos, motivaciones, metas que tenga representaciones mutuas y expectativas. De acuerdo con todo lo que hemos venido diciendo, podríamos empezar a concluir diciendo que la didáctica en entornos virtuales de aprendizaje implica seguir de manera continuada el proceso de aprendizaje que el estudiante desarrolla. Además hay otra implicación y es ofrecerle el apoyo y los soportes que el estudiante requiera en los momentos en que estos le sean necesarios. Y para finalizar, es necesario decir que la didáctica digital en los entornos virtuales deberá estar mediada por la planeación, articulación e interacción que existe entre el docente, el estudiante y los contenidos. Esto a través de un entorno que provea herramientas comunicativas y de